Amén. Volvamos al monte. Capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Queremos ministrar bajo el tema Volvamos al monte. Verso 2. Aleluya. Y verso 3. Y de paso leemos el verso 4. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Está conmigo? Vamos a darle lectura a las escrituras en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice así el verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadero y sus lanzas para voces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará masa para la guerra. Dejémoslo hasta ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Ayúdenme a dar gracias por la palabra. Padre eterno, Jehová, yo te ruego, Dios, que me use, Padre, para bendecir el pueblo que ha creído, Dios eterno. Úsame, Dios, y te daré toda la gloria. Padre, te prometo que si me usas, te bendeciré. Pero quiero decirte que si no me usas, Dios, seguiré sirviéndote. Pero mi anhelo es bendecir un corazón, Dios eterno. Jehová, tu palabra dice, Dios, que ellas son aliento. Ellas son las que levantan, Dios eterno. Así que como ellas levantan, Dios, yo te haré tu palabra. Espero, Dios eterno, que los corazones estén abiertos, Dios, para recibirla. Úsame y te daré la gloria, Dios eterno. Exhibe tu poder, Dios amado, como tú lo has venido haciendo. Exhibe tu poder, Dios, para que los que no creen puedan creer. Jehová, la iglesia Camino a Canaán está esperando una palabra. Jehová, yo quiero ser el instrumento útil, Dios, para bendecirlo. Y yo sé que ellos te adorarán y te bendecirán. En el nombre poderoso de Jesús. Daré tu palabra, Señor. Aleluya. Amén. Quiero que prediquemos, aleluya, bajo el tema Volvamos al monte. Amados, cuando hablamos de monte, hablamos de un lugar de encuentro. Un lugar que marcó un principio. Un lugar que trajo cambio. Un lugar que transformó. Cuando hablamos de volver al monte, hablamos de ir a ese lugar donde tuviste un encuentro. Y yo estoy seguro que todo encuentro trajo un principio, y que todo principio marcó un carácter, y que todo carácter reflejó una madurez en tu vida. Gloria a Dios. Y que toda madurez trajo consigo una palabra. Pero al dejar la palabra, perdemos los principios. Al dejar los principios se fue el carácter. Al irse el carácter, se me olvidó el lugar, bendito sea el nombre de Dios, donde fuimos. Pero cuando hablo de monte, no hablo de un lugar geográfico. No hablo de un lugar alto, bendito sea el nombre de Dios. Porque yo no quiero perder, bendito sea el nombre de Dios, tu mente. Porque hay personas que no quieren que le hablen de monte. Pero yo no vine a hablarte de un monte físico. Yo vine a hablarte de un lugar donde marcó un lugar donde marcó tu vida. Aquel lugar donde tú te encontraste con Él. Aquel lugar donde tú fuiste formado en su presencia. Pero hay ciertas cosas que nos apartaron de ese lugar. Por eso es necesario que nosotros volvamos, para que aquel carácter sea formado nuevamente,
para que aquel carácter se vea reflejado nuevamente. Es necesario que nosotros volvamos al monte, porque el monte trajo consigo una transformación que se ha perdido cuando caminamos sin él, transformación que se perdió cuando caminamos sin su dirección, transformación que se perdió cuando nosotros caminábamos sin él. Amado, es necesario que nosotros volvamos al monte, medio, porque en el monte muchos caracteres fueron formados. Cuando hablamos de un monte, hablamos de un lugar que marcó un antecedente en tu vida, pero no podemos hablar de monte sin antes mencionar a Moisés. La Biblia habla de que Moisés iba pastoreando unas ovejas, y en este momento voy a entrar en un monte físico para poder llevarte a aquel monte donde quiero hablarte. Dice la Biblia que Moisés caminaba pastoreando ovejas. Aleluya. Pero cuando este hombre iba caminando, dice que este hombre en las alturas, hablando de un monte, vio una zarza verde. Es decir, que Dios lo estaba llamando, pero estaba el hombre caminando en las alturas. Aleluya. Es necesario que nosotros caminemos en las alturas donde Dios nos quiere, porque es verdad que el enemigo quiere pisotearte, pero Dios te ha llamado para caminar en las alturas. Dios te ha marcado para que adora a Dios. Dios te ha marcado para que tú camines en altura, pero Dios quiere transformarte. Pero Satanás te está tirando cacarita, y yo no quiero que tú camines en ese camino donde Satanás se está tirando cacarita. Yo quiero que tú te conformes en la presencia de Dios. Yo quiero que tú te visualices como Dios te visualiza. Yo quiero que tú te mires como Dios te está mirando, varón, y como Dios me está mirando, como una sierva, como alguien, bendito sea el nombre de Dios, pastor, que tiene la marca del sello divino, no como alguien que ha fracasado, porque Dios no habla con fracasados, Dios habla con gente débil, pero para hacerlo fuerte, Dios habla con... ¡Ay, Dios mío! Dios está hablando a una generación para que se vean como Dios lo está mirando. Es cierto que caíste, es cierto que te desviaste, pero vuelve al monte, vuelve a aquel lugar, vuelve donde Dios te marcó. Ay, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Si perdiste el rumbo, al Gemi, vuelve al monte. Si perdiste el rumbo, vuelve al monte, porque ahí es que Él habla, ahí es que Él se revela, ahí es que Dios transforma la vida. Y mientras Moisés caminaba en ese desierto, quizás Moisés se sentía solo, o quizás Moisés pensaba que estaba haciendo algo normal, pero Dios estaba fijando una fecha con Moisés para llevarlo al monte, para revelársele. Es decir, que Dios le agrada que nosotros subamos, es decir, que a Dios le agrada que nosotros subamos donde Él quiere, que tú no te visualices como otro te está mirando, que quizás tú no adoras como otro quiere, pero tú le estás diciendo: Señor, mientras yo adoro, yo quiero. Dios mío, mi alma adora a Dios. Ay. Yo sé que cuando tú estás adorando, tú le dices: Señor, limpia mi garganta, limpia mi alma, limpia mi ser, para que cuando yo cante, David me quede corto, para que los demonios se sujeten. Mientras yo adoro, los demonios puedan sujetarse. Caminando en las páginas de la Biblia, vamos a hablar de un hombre llamado Jacob. Este hombre, bendito sea el nombre de Dios, se acordó de un lugar que Dios le hubiera hablado al Géminis, y este hombre dijo: yo voy a volver a subir al monte, porque me parece que en ese monte Dios me va a hablar.
Dios se me va a revelar. Amado, y es cierto que el camino al monte no es fácil, porque caminar para el monte es negarse al pecado, porque el monte representa una subida, y todo lo que va subiendo hace peso contrario, y todo lo que hace peso contrario representa el pecado. Y cuando el pecado te está jalando, Cristo está en la montaña mirando, diciendo: Él no se va a devolver, Él va a subir, porque en el monte donde yo me encontré con Él, aunque el pecado te haga frente, aunque el pecado te diga devuélvete, aunque el pecado te llame, sigue para arriba, sigue para el monte, volvamos al monte. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Por qué es necesario habitar en el monte? Porque cuando habita en el monte hay lugares y hay cosas que las personas no pueden llegar. ¿Por qué es necesario habitar en el monte? Porque en el monte solamente habitan personas que caminan bajo la visión de Dios. Y cuando tú caminas con personas que están a tu misma visión, aunque te vean caer, manito, piloto, cuando yo te vea caer, ten por cierto que yo no me voy a burlar, porque en el monte caminan personas con la visión, personas que no quieren verte mal, personas que no solamente quieren verte cuando tú estás arriba, personas que van a aplaudir cuando tú estás arriba. Hay personas también que te van a ayudar a caminar, hay personas también que te van a ayudar. Ay, mi madre, Dios mío, ay, yo siento que Dios me está hablando a alguien que abandonó el monte, alguien que abandonó el lugar de secreto, alguien que abandonó el lugar donde Dios le hablaba, porque lo estaban mirando raro, porque estaba cambiando la vestimenta. Alguien que te está mirando raro, mira, aunque tú me mires raro, yo habito en la presencia de Dios. Aunque tú me mires como tú quieras, hay algo que yo no cambio en la presencia, Adán. Yo no cambio la presencia de Dios porque tú quieras. Yo no voy a descender del monte, Adán, cuando tú quieras. Yo voy a descender cuando Él me hable. ¿Y por qué yo voy a descender cuando Él me hable? Porque quiero compartir la visión con alguien. Quiero compartir lo que Dios le dijo, piloto, con alguien. Quiero transformar a alguien como Él me transformó. Yo quiero decirle que hay alguien. Yo quiero decirle a alguien que hay un Cristo que murió en la cruz para limpiar al pecador. Por eso tengo que habitar en el monte, porque en el monte habitan gente que le agrada la santidad, porque en el monte habitan personas que aman caminar como Él caminó, personas que le agradan vestir como Él vistió. Y no te hablo de una vestimenta que tú puedes cambiar, porque te voy a decir algo: hay pecado que la falta larga no tapa, pero la presencia de Dios puede limpiar. Es que la Biblia habla de un hombre que estaba sucio, pero no estaba sucio nada en la tierra, pastor. Este hombre estaba en el cielo sucio, y el juez, que sabe juzgar con justicia, le dijo: cámbiame de la vestimenta sucia y ponme de vestimenta de rey, porque aunque el mundo te vea sucio, yo te voy. Mire, volvamos al monte. Volvamos al monte. Porque en el monte bello representa un lugar de intimidad. No es simplemente un monte. Yo no estoy hablando de un monte físico. Yo te estoy hablando de un lugar de intimidad. Porque Dios tiene personas que intiman con Él. El problema es que hay algo que te separa. Hay algo que te separa de aquel lugar. Mi amor, hay algo que te separa de aquel lugar. Es la santidad. Por eso cuando estamos leyendo aquí en Miqueas, para estar ahora en lo que hemos leído, cuando Miqueas está hablando en el capítulo, Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A donde acabamos de leer, Miqueas capítulo 4, verso 2. Miqueas dice: subamos al monte, volvamos al monte, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Le puso un nombre, pero en el capítulo 1 me agrada, el capítulo 2 y el capítulo 3. Miqueas viene martillando al pueblo. Miqueas comienza a hablar con el pueblo medio y le dice: es cierto que ustedes son el pueblo de Dios, es cierto que ustedes han visto la mano de Dios poderosamente, pero es necesario que Dios pisotee el templo, es necesario que Dios destruya lo que ustedes construyeron, es necesario que Dios destruya aquello que ustedes, bendito sea el nombre de Dios, construyeron de una mala forma. Miqueas viene hablándole al pueblo de que el pueblo estaba mal, de que el pueblo se había desviado, de que el pueblo había abandonado aquel lugar santo, aquel lugar donde Dios hablaba. El pueblo había levantado altares, el pueblo había levantado altares que eran en contra de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está? Bendito sea el nombre de Dios. Se me perdió el nombre. Aleluya, aleluya. Cuando Miqueas está martillando al pueblo, Miqueas le está diciendo: ustedes abandonaron el altar de Dios, ustedes han abandonado el lugar favorito de su presencia, ustedes han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, porque hay momentos que pareciera que la gloria de los hombres es mucho más abundante que la presencia de Dios, porque hubieron hombres que se favorecieron de la voluntad de los hombres, pero cuando llegó el profeta de Dios que le leyó los papeles, le dijeron: ustedes estaban mal. Ahí está el caso de Saúl. Este hombre quiso, aleluya, este hombre quiso conformarse con la gloria de los hombres, pero cuando llegó Samuel y le dijo: tú estás haciendo la cosa contraria que Dios te dijo que no hiciera, aleluya, este hombre se quedó parado y perplejo, porque hay momentos en el que usted cree que ya no, Dios no habla, pero déjame decirle, todavía Dios tiene 7,000 hombres que no doblegamos sus rodillas ante Baal. Aleluya. Volvamos a Miqueas. Cuando Miqueas está hablando en el capítulo 4, me gusta leer el capítulo 1, porque Miqueas comienza a hablar al pueblo de que ustedes han abandonado la presencia de Dios, ustedes levantaron altares falsos, ustedes se complicaron con el pecado, ustedes han dejado que la gloria de Dios se vaya por Baal, ustedes han cambiado la gloria de Dios por lo que dirá el hombre, ustedes han cambiado la gloria de Dios por estar rezagado, porque es verdad, por tal su gloria duele, es verdad. Subir al monte cuesta un sacrificio, pero Miqueas se paró en la hendidura y Miqueas dijo: yo voy para el monte. Y cuando todos se pusieron en la fila para caminar para el monte, que Miqueas se volvió para atrás, le dijo: tú no bajas porque tú estás mal ante Dios, y para subir al monte hay que caminar en santidad. Para subir al monte abajo hay que dejar el pecado. Para subir al monte hay que estar calificado, hay que tener un corazón. Porque para subir al monte, cuando el monte en la subida te haga preso, cuando tú te vas con la presión, te está yendo con el pecado y está dejando atrás la santidad de Dios. Pero cuando Miqueas se ve caminando y ve a un hombre vestido, dice: ¿para dónde tú vas? Tú vas para el monte, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar de hacer las cosas malas, porque cuando tú comenzaste que Él te habló, no había pecado, había un corazón contrito y humillado. Para subir al monte no hay que tener enemigos, para subir al monte no puede haber favoritismo, para subir al monte hay que ser cambiado.
siguiente. Cuando la unción cae, cuando tú ves que la gloria cae y los enfermos están siendo sanados y el nombre de Dios está siendo glorificado, tú dices, vale la pena seguir a Cristo. Cuando las personas sean cambiadas, no importa, pastor, el sacrificio que yo tenga que hacer para que la gente sea libre. A mí no me importa el peso que yo tenga que dejar. A mí no me importa lo que yo tenga que hacer, pastor. Mientras las personas sean libres, yo voy a cargar mi cruz. Pese de lo que me pese, pero vamos al monte a buscar madera para santificar la casa de Jehová. Hay que subir al monte. Hay que subir al monte. Hay que subir al monte. Hay que dejar la ñoñería. Hay que subir al monte. Porque mientras usted no suba al monte, no habrán cambios. Las personas que marcaron un antecedente habitaban en su presencia. Las personas que fueron transformadas habitaban en su presencia. Las personas que transformaban multitudes estaban en el monte con frío, con hambre, con sed, pero cuando bajaban con una palabra que los demonios tenían que sujetarse, los demonios tenían que retroceder, porque la presencia aúlla los demonios. Volvamos al monte. Volvamos al monte. No te conformes. No te conformes. No te conformes. Subamos. Aunque el camino sea malo, hay recompensa en su presencia. David dijo, en su presencia hay, aunque la nevera está vacía, en su presencia, aunque las cosas no marchen bien, en su presencia, aunque no tenga dinero, en su presencia, ay, yo no quiero tener nada más que su presencia, porque de algo yo estoy seguro y muero por eso, de que en su presencia las cosas son multiplicadas. Si no, pregúntele al profeta Eliseo, que de un chin de aceite dejó un manantial que hasta ahora se está vendiendo aceite. Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Yo he terminado. Yo he terminado. Pero lo único que yo quiero marcar es que volvamos al monte. Que una cosa es como Dios te ve, una cosa es como Dios te posicionó, y una cosa es como estás viviendo. Cuando estemos al nivel donde Él quiere, te vas a recordar de que una vez un hombre pobre, chiquito y flaco, te dijo, volvamos al monte. A su nombre, a su nombre, a su nombre.